El gusto de hablar con una persona que es militante política, que ha nacido y que está viviendo en estos momentos en la Franja de Gaza. Él es ingeniero civil, además de esto trabaja para una ONG o para una organización humanitaria que me imagino que nos va a explicar también cuál es el trabajo que arduamente en estos días estuvo llevando adelante, y se llama Nidal Al-Mosalami. Él está en la Franja de Gaza en estos momentos y lo saludamos. ¿Qué tal, Nidal? Buen día, buenas tardes para vos. Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta ahora estoy bien, hasta ahora. Quería que para comenzar esta conversación, Nidal, me comentes cómo fue desde el comienzo. Bueno, hoy se están cumpliendo 15 días desde el ataque de Hamás al sur de Israel, pero a partir de ahí vino una avalancha de bombardeos hacia la Franja de Gaza, matando un alto porcentaje de habitantes que ya superan los 4.000, los 4.300, más o menos. Hoy en los periódicos aquí en Buenos Aires hablaban de esa cantidad de cifras de gazatíes que han sido muertos por los bombardeos del ejército israelí. Que me cuentes cuál es el cotidiano de la vida de un gazatí, sabiendo que tienen los bloqueos de alimentos, de combustibles y también de otros elementos básicos para la vida diaria de cualquier ser humano. Sí, oigo. Nidal, ¿me escuchás? Sí. Bueno, te hacía esa pregunta, que me contaras un poco cuál es el día a día de estos momentos en la Franja de Gaza para llevar una vida que está subsumida por un hecho de violencia tras otro. Mira, la situación ahora está bastante mal y bastante difícil, y lo que está pasando es una destrucción material, espiritual y hasta de la environmental también. La destrucción está en todos los sentidos, en todas las direcciones, incluyendo los niños, mujeres, hombres. No hay diferencia entre un palestino y otro. El asunto que es palestino hay que tirarlo. Eso es lo que está pasando ahora. Vos sos ingeniero civil, Nidal, y lo que quería era que me comentaras un poco cuál es el trabajo que están haciendo con esta organización humanitaria que trabaja en un barrio que tengo entendido que queda al norte de la Franja de Gaza, que fue un lugar que pidió hace unos días el ejército israelí que prontamente sea desalojado y que esos gazatíes vayan hacia el sur de la Franja de Gaza, porque a partir de ahí se generaron la mayor cantidad de bombardeos que estuvimos viendo estos últimos días. La organización, como yo te dije, es una organización humanitaria. Nosotros ofrecemos algunas ayudas a los pobres, al pueblo que está dañado por de razón u otra, de la guerra o de otras cosas. Esa organización tiene sus relaciones con otras internacionales, o con otras organizaciones internacionales, americana, europea, lo que sea, y ofrecemos nuestras ayudas para los pobres. Además, cuando teníamos la posibilidad, ofrecemos también algunos proyectos para los pobres, para que puedan mantenerse y vivir por atrás de lo que ganan por esos proyectos. También trabajamos con los niños, trabajamos para enseñar a los niños el amor, la paz, respetar a los otros, etcétera, etcétera. Nidal, ¿vos me podrías graficar, y a la audiencia que nos está escuchando en este sábado aquí en Buenos Aires, cómo sería la cuestión de gentrificación o de población o de densidad de población dentro de la Franja de Gaza? Porque se dice, y bueno, por eso vos vivís ahí, naciste ahí, que en la parte norte de la Franja de Gaza, lo que sería desde Gaza City hacia el norte, es la parte donde hay mayor cantidad de edificios. Entonces quería un poco que me describas cómo es la situación previa a los bombardeos, de cómo era la Franja de Gaza en su diseño urbanístico.
Sí, mira, la situación en el norte de Gaza es de verdad que es aún más difícil, pero la situación está bastante mal en el norte, en el sur, en el medio. No hay ningún una parte mejor que el otro, no. Todas las partes de Gaza están afectadas, están destruidas. Yo creo que ayer sacaron una cuenta por la ONU que casi el 30% de las casas y edificios en Gaza ya está destruida. Eso hace 2 días. Entre ayer y hoy también destruyeron más y más. Pero esta no es una solución. Esa forma nunca soluciona el problema. La única solución es la paz. Cada cual tiene que cumplir con las leyes de la ONU. Nidal, pero ustedes están teniendo en estos momentos carencia por agotamiento de agua, de electricidad, de combustible. Eso también lleva a problemas de insumos en los hospitales. Además se ha bombardeado entre semana al hospital Al-Ali Al-Arabi, en donde hubo más de 500 palestinos muertos. ¿Cómo haces para vivir la diaria, para poder obtener suministros en el día a día? ¿Cómo hace un gazatí para intentar sobrepasar esta situación de carencia que tiene que ver con estos elementos que sirven para lo cotidiano, para cualquier ser humano? Bueno, a veces nosotros compramos el agua por algunas compañías, pero no hay corriente, no hay agua, no hay comida. La situación está demasiado difícil ya. Pero bueno, a veces tenemos algunos pozos de agua, sacamos el agua del pozo, la compramos de otros lugares, así. Pero el agua no hay. Vos y en cuanto a los alimentos y en cuanto a lo que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos en los supermercados, ¿cómo vos, por ejemplo, cuando vas a hacer una compra diaria al supermercado o algún negocio en donde venden carne o pescado, o no sé, alimentos, leche, No. esa situación cómo es? No hay ni carne, ni leche, ni pollo, ni comida, nada. Lo único que hay, algunas latas de carne, algunas latas de frijoles, eso sí le encuentra. Pero cada día está pasando el problema, más problema para nosotros. Pero comida, hasta el pan no lo hay. Si tú vas a comprar pan para comer, sí. Porque tú sabes que los árabes les gustan comer el pan más que otra cosa que el arroz. Tú tienes que hacerte por la madrugada, salir a la panadería, estar esperando una cola horas y horas, y puede ser que te dan y puede ser que no te lo dan porque no alcanza. Y hay unas cuantas panaderías se bombardearon, están destruidas. Entonces la cantidad de panaderías que están son muy limitadas, y eso es un caso. La panadería, el pan. Nidal, para conseguir pan, eso vaya. Nidal, sí, comprendo que es todo horrendo y que todo es muy problemático, pero digo, en esta situación, ¿hay algún... la Franja de Gaza es gobernada por la parte política del Hamas, ¿no? Y lo que quería era que me describiese si en este tiempo, ante los problemas que están sufriendo, ¿hay alguna apoyatura, digamos, estatal o de la administración política de la organización Hamas en la Franja de Gaza para que puedan tener algún tipo de ayuda en cuanto a lo que tiene que ver con esto que vos me decías, ¿no? De las panaderías, de algún tipo de alimento, de artículos de aseo personal? O sea, ¿vos ves alguna apoyatura del Hamas o alguien que intenta, o es solamente la ONU? No entiendo bien lo que usted refiere.
que si la ayuda para tratar de conseguir algún tipo de artículos que van desde limpieza hasta alimentos es solamente por parte de organizaciones ligadas a las Naciones Unidas, o además de eso hay alguna apoyatura de algún partido político que... No. Ningún partido político ofrece algo. Todo es de la ONU o de las organizaciones humanitarias internacionales. Más nada. Ninguna organización está apoyando a nosotros. ¿Vos, Nidal, ahora estás viviendo en el sur de la Franja de Gaza o habitualmente ya vivís en el sur? ¿En qué parte de la franja vivís vos, Nidal? En el norte de Gaza. ¿Y vos continuás viviendo en el norte? Hoy estoy en la ciudad de Gaza, pero voy al norte y a la ciudad porque trato de conseguir ayudas para la gente pobre y la gente inocente que no tienen que ver nada con ese problema. Se dice que en la Franja de Gaza viven 2.200.000 personas y que después de los anuncios del ejército en estos últimos días israelí de decirles a los habitantes gazatíes del norte de la Franja de Gaza que huyesen hacia el sur porque ahí se iban a incrementar la cantidad de bombardeos, del 1.100.000 que podían llegar a vivir en el norte de la Franja de Gaza, terminaron desplazándose hacia el sur cerca de 600.000 gazatíes. ¿Esa información es verídica? ¿Vos me podés constatar que hubo una gran diáspora de gazatíes del norte hacia el sur de Gaza? ¿O como en tu caso, que me decís que vos vas desde Gaza City, que queda en el centro de la Franja de Gaza, hacia el norte de la Franja de Gaza, que es donde vos tenés tu vivienda? Mira, la mayor cantidad de los pueblos que son vacunados están en las escuelas de la UNRWA en el mismo lugar. ¿Me entiendes? Alguna gente, 1% del pueblo, se trasladaron al sur. ¿Está bien? Sí. Pero la mayor gente están en las escuelas de la UNRWA, de la ONU. Que tú sabes que aquí la UNRWA tiene muchas escuelas en Gaza. En el norte, por ejemplo, están más que en 13 escuelas de la UNRWA vacunado el pueblo en esas escuelas. Cada escuela tiene por lo menos 3.000 personas. ¿Entiendes? Sí. Hay algunos, pero la mayor parte están ahí en el norte y en Gaza, pero están en las escuelas de la UNRWA. Ahora la UNRWA dice la cantidad de personas que ellos están recibiendo alrededor de 500.000 personas, pero en toda la escuela, no nada más en el sur. ¿Me entiendes ese punto? Sí, que están yendo a las escuelas. Sí, la mayor gente no quiere salir de la casa, porque ¿a dónde van? Pero si ellos están tirando donde quiera, sur o norte o lo mismo. Claro, la gente que tal vez no sucede esto de dejar la casa por miedo a ser bombardeado. Vos me decís que dentro del pensamiento gazatí eso no es variable todavía para... La vida de nosotros está ahí, en la tierra de nosotros, en la casa de nosotros. ¿Dónde voy? Y mucha gente se fueron al sur y se murieron por las bombas. Claro, decidieron escaparse del norte y fueron muertos en el sur en un bombardeo. Nidal, ¿vos cuántos años tenés? ¿Yo? Sí. Yo tengo 63 años. ¿Y esta situación en tus 63 años de vida, de haber vivido en la Franja de Gaza, es comparable con alguna otra, estos 15 días de violencia, o vos pensás que esto es inédito y que vos todavía no lo viste? Esa situación es el más difícil y más duro. Es un criminal lo que está pasando. No una cosa normal. No es un problema de defenderse, sino es un problema de borrar y eliminar otro pueblo, que es el pueblo palestino. Eso es difícil. Y en estos días que vos... En el futuro, para mí, que el gobierno israelita no piensa bien en el futuro. Hay que pensar bien en el futuro, para ellos y para nosotros. Nidal... Hay que tener la paz. Nidal, y cuando vos me decías hace un rato que te dirigías hacia el norte de Gaza para hacer actividades humanitarias y volver hacia el centro de la Franja de Gaza,
¿cuáles son esas imágenes que a vos te llevan a decir que esto es lo peor que viviste en tus 63 años de vida? ¿Qué te pasó en cuanto a lo que tiene que ver con ayuda humanitaria, de actividades que tuviste que realizar en estos días, que me terminás diciendo que este conflicto es lo peor que has visto dentro de la Franja de Gaza por parte de la violencia que has recibido? Mira, lógico, miedo lo hay, lo tenemos. Ponemos nerviosos, pero uno piensa, tiene que llegar a brindar la ayuda. Eso es lo primero. La segunda cosa, durante el camino, que tú estás viendo edificios y casas destruidas, eso da bastante dolor. Uno se siente con mucho dolor y mucha tristeza. ¿Cuántas familias se trasladaron? ¿Cuántos niños se murieron? ¿Cuántas mujeres se murieron? Nadie sabe. Miles. Hasta hoy hay gente que está abajo la destrucción de los edificios y de las casas. Yo me imagino, si mi hijo lo pasa eso, ¿qué pasará conmigo? O mi nieto, por ejemplo, si le pasa eso, ¿qué pasará para mí? Vuelvo loco. Imagínate la gente que perdieron su casa, su vida, su nieto, su hijo, su mujer, su futuro. ¿Por qué? Yo pienso, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué? ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está la solidaridad humana? ¿Dónde está la moral del mundo? ¿Y dónde están el pueblo, los pueblos libres? Uno nada más queda pensando en esa cosa. Nidal, ¿cómo estás? Andrés Catalini te saluda. Estaba escuchando la entrevista. ¿Me escuchás, Nidal? Sí. ¿Qué tal, Nidal? Andrés Catalini te saluda. Estaba escuchando la entrevista que estabas haciendo con Marcelo y te quería preguntar, porque es importante, vos recién hablabas de moral. Ayer lo escuchaba por la tarde a quien es el vocero del ejército israelí, por parte de lo que es América Latina, y él hablaba de los esfuerzos denodados que hacía el ejército israelí para no atacar o para no bombardear zonas de civiles, por ejemplo, dentro de la Franja de Gaza, ¿no? Hablaba de esfuerzos denodados, y yo te quiero preguntar, vos que estás ahí, en realidad, ¿cuál creés que tienen que ser por parte de ustedes en un futuro esos esfuerzos denodados para poder reconstruir o para poder ayudar realmente a Gaza, ¿no? Y que no quede solamente en el comentario de un vocero? Mira, te voy a decir una cosa. En primer lugar, que ellos dicen que están evitando a civiles es mentira. Porque el 90% de los muertos son civiles. Ahora, ¿qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tiene una mujer? ¿Qué culpa tiene los centros de educación? ¿Qué culpa tiene un hospital? ¿Cuántos hospitales ellos lo tiraron? Ellos tiraron un hospital para los cristianos católicos y también tiraron una iglesia para los ortodoxos. Eso aparte también de las mezquitas islámicas, porque tú sabes que en Gaza hay musulmanes, hay cristianos, normal. Y si hay judíos, bienvenido, no hay problema. Nosotros no tenemos problema con los judíos. Eso es lo que uno lo duele. Tú estás tirando a lugares, no tienen que ver nada con la violencia o con el terrorismo o con son lugares pacíficos, son gente, aparte de eso, que Gaza es un lugar muy cerrado, muy chiquitico, 2.100.000 personas en una área de 365 kilómetros cuadrados, donde si tú tiras una piedra, seguro que te va a dañar a una persona que camina en la calle. Imagínate si tú tiras bombas, y son bombas muy, muy desarrolladas. Nunca hemos visto ese tipo de bombas. Nunca. Yo tengo 63 años
He vivido 5 guerras en Gaza nada más, desde el 2006 hasta hoy, he vivido 5 guerras. Nunca he visto una guerra como esa guerra. Es una guerra racista, una guerra criminal, nada más para derrotar a otro pueblo. Y eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Ni yo lo hago, ya no estoy de acuerdo, ni yo lo hago, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi familia, ninguno de mi familia piensa hacer eso. Tampoco yo no acepto que el otro lo hace en contra de mi pueblo. Nidal. Por eso yo digo, es un gobierno criminal. Como yo quiero vivir bien, quiero vivir en paz, no quiero problemas, no quiero guerras, no quiero nada. Y eso, la única solución es implementar las leyes internacionales de la ONU que están a favor de la causa o están para resolver la causa palestina y para determinar con el problema israelí-árabe. Es terminar la ocupación. La ocupación militar para nuestro pueblo es el problema principal en esta religión. Hay que terminar la ocupación y implementar las leyes de la ONU, respetar las leyes de los derechos del ser humano y vivir en paz. Sí, también, Nidal, también te agrego, Nidal, las políticas que fuertemente han sido incentivadas en este último tiempo por la administración de Benjamín Netanyahu, pro colonos, ¿no? Pro colonos en regiones de Cisjordania. Pero, Nidal, quería hacerte una pregunta personal en cuanto a ¿tu casa ha sido afectada? ¿Tu departamento ha sido afectada en la Franja de Gaza? ¿O tu casa no ha tenido ningún tipo de problemas? ¿Cómo? Porque un poquito sí, internet se fue. Te quería preguntar si tu casa ha tenido hasta este momento algún tipo de problemas, o si tu casa, el lugar donde vivís o habitás con tu familia... No. Ningún problema le pasó, ningún problema. Y vos, Nidal, tenés una familia que está compuesta por ¿cuántos hijos? ¿Tenés nietos? ¿Tenés una señora esposa? ¿Cómo es tu núcleo familiar que te contiene? Yo tengo 3 hijos varones y 5 nietos. Todos nosotros vivimos juntos. Y en estos días, ¿vos incrementaste en acciones que van desde caricias hasta abrazos, hasta otro gesto de amor hacia ellos? De amor para los nietos, sí. ¿Vos te encontrás siendo una persona que ante el dolor es mucho más cariñosa hacia ellos? Claro. Mira, uno está en una edad, ya nosotros tenemos bastante experiencia en la vida y hemos visto mucho en la vida. Entonces siempre uno piensa con más profundidad. No, yo no soy un niño ni joven. Por eso yo siento el dolor de los demás. No nada más en Gaza. Créame, si hay un problema en Argentina o en el Perú o en cualquier otro país, en Egipto o en cualquier otro, hay un problema humanitario, a mí me duele. No me gusta ver el ser humano con problemas. Me gusta el ser humano en donde quiera. Es un ser humano, caballero. Nadie tiene el derecho de eliminar la vida de un ser humano. Nadie. ¿Tú me entiendes? Sí, quería finalizar y el otro día cuando cerramos esta entrevista, yo ni bien corté y me lo puse a pensar y te lo quiero contar ahora, Nidal, que iba a hablar con alguien que era ingeniero civil en un lugar de la tierra que está siendo bombardeada y que se están tirando edificios todo el tiempo. Y en algún punto hice como una mueca mientras corté el llamado que tuvimos entre semana diciendo qué paradójico lo que me acaba de suceder. Entonces lo que quería era finalizar esta entrevista preguntándote por qué quisiste ser ingeniero civil, y cuando vos como ingeniero civil
recorres las calles en este momento de la Franja de Gaza, ¿qué es lo que sentís hacia la vocación que fuertemente te hizo estudiar de niño? Este es mi trabajo, construir. Nunca me gustó destruir. Siempre me gusta construir. Por eso esa carrera me gusta mucho. Yo realmente trabajo en Gaza siempre en la construcción. Nidal, te mando un abrazo, muchas gracias por esta entrevista y ojalá que en algún momento nos conozcamos personalmente. Te mando un abrazo y seguramente vamos a volver a hablar en este tiempo.